Buenos días a todas las colegas de la Asociación Científica Peruana de Enfermeras Investigadoras Inventoras, ACIPEN. Espero que no esté diciendo el nombre de la asociación con error, pero me disculpe. Creo que ACIPEN. En primer lugar, es un honor estar haciendo parte del primer congreso organizado por la asociación. Y les pido disculpa porque el mismo día de 7 de noviembre, en este horario por la mañana, estoy en actividades en mi escuela con estudiantes de enfermería en el campo de práctica de formación de los estudiantes. Pero aquí dejo mi grabación y también al final mi correo electrónico, las colegas que les quieran entrar en hacer contacto con nosotros para alguna pregunta, alguna duda, estoy a disposición para que pueda responderlas. Esta presentación, la profesora Jocelyn de la red IENSI invitóme para hablar sobre la adaptación cultural de instrumentos científicos, rigor y pertinencia en la investigación en salud. Con el aumento, ¿no?, de la cantidad de proyectos de investigación multipaíses, también tiene una necesidad más acelerada de adaptar instrumentos que evalúan el estado de salud para su utilización en idiomas distintos al original. Entonces, hay incluso directrices para el proceso de la adaptación transcultural o medidas de autorrelato, por ejemplo. Cuando tenemos un cuestionario, un instrumento que fue creado en otro país para ser aplicado en población, en grupos populacionales, o entonces para hacer la evaluación de una escala, un instrumento de investigación, o hasta mismo un material educativo, se puede hacer la traducción y la adaptación para otro país, para otro idioma de otro país. La adaptación transcultural de instrumentos de investigación, por ejemplo, para la lengua portuguesa, por la enfermería brasileña, tiene muchos enfoques teóricos y procesos. También los creo que tenga lo mismo cuando estamos hablando de los países en lengua española. En portugués también tenemos el desafío de ter uma gramática e uma semiótica da língua portuguesa, com português de Brasil, português de Angola, português de Portugal, e em América Latina temos espanhol de muitos países, não? Em toda a América Latina, o espanhol e a forma como as pessoas, o povo, adaptaram a língua do colonizador para sua realidade local se cambia, em acordo com a cultura de cada país. Então, essa revisão integrativa que foi publicada na revista Texto e Contexto de 2017, os autores analisaram 20 de 22 estudos que utilizaram a principal metodologia utilizada em nosso país, es Beaton e Gilligan. E há uma fragilidade ou ausência de informação acerca do processo de adaptação. Então, muitas vezes se faz a tradução livre e não se tem rigor científico em este processo de tradução e adaptação cultural de uma ferramenta, de um instrumento de investigação, ou então uma escala, e isso se cria uma situação de pouca credibilidade por la comunidade científica. Não podemos aplicar em uma investigação científica um instrumento que foi criado em uma língua inglesa do Canadá, inglesa de Estados Unidos, por exemplo, e depois aplicar em uma realidade que é muito distinta de los pueblos que vivem em los outros países. E a metodologia de Beaton e Gilligan cria para nós uma diretriz para
que podamos aplicar con rigor científico este proceso de adaptación transcultural. Hay muchos ejemplos de publicaciones de artículos científicos con la intención de hacer la adaptación transcultural de un instrumento o de una escala o un cuestionario para otro país. Por ejemplo, la adaptación transcultural de un cuestionario que evalúa la actividad física en niños de 10 a 11 años. Otro es la traducción y adaptación de una herramienta en lengua inglesa aplicada en un censo en Estados Unidos que denomina-se Special Healthcare Needs Screener para el portugués de Brasil, que yo participé como autora de este trabajo que hicimos la adaptación transcultural. Y la otra es un trabajo de la adaptación transcultural y validación para el portugués de Brasil, de Parent Attitudes About Childhood, um, Childhood Vaccine. Entonces, esses PACV, esses são alguns exemplos de publicação. Ou seja, quando hacemos a adaptação transcultural, também temos que fazer a publicação do artículo em formato de artículo de este produto para que se pueda depois fazer um referente e quando publiquemos os resultados da investigação, ele também tem um aporte, uma fonte de informação muito segura de como todo o processo foi desenvolvido e depois revisado por parte de uma revista e então publicado. Outros exemplos esses em língua espanhola, né? É a tradução e a adaptação transcultural de um instrumento, né, chamado Gross Motor Function Measure para a população espanhola de niños com paralisia cerebral. Então, se também pode fazer uma adaptação transcultural, se já está em idioma português ou está em idioma inglês, tu haces a tradução e a adaptação para a língua espanhola. Em la língua espanhola, tem que indicar que país de língua espanhola. Esses países de língua espanhola de Espanha, ¿no? Entonces, España es un español europeo, no es un español latinoamericano. Entonces, se va a usar una herramienta de español europeo para español latinoamericano. De nuevo, tenemos que hacer la adaptación idiomática. En este caso, es solo una adaptación transcultural idiomática, porque muchos de los términos son aplicables por la gramática universal de la lengua, que se cría en acuerdo de cooperación de idiomas. Y aquí tenemos otros que fue la traducción y la adaptación cultural de un instrumento de recopilación de datos sobre construcción de género en la niñez, que fue una herramienta, un instrumento elaborado en la lengua española de Cuba, y hicimos la traducción y adaptación cultural para el portugués de Brasil. Estes são parte de minha experiência com a adaptação e tradução de ferramenta de investigação para a língua portuguesa. E mais recentemente, fizemos uma adaptação transcultural de um instrumento sobre o niño com necessidade, niño e adolescente com necessidade de atenção especial de saúde, o instrumento completo com mais de 100 perguntas de um survey dos Estados Unidos, em uma tese de doutorado. Então, tu também pode fazer isso como parte de uma formação acadêmica, não? E na formação acadêmica, tem eu como uma ferramenta muito importante, porque toma muito tempo. Não, às vezes, quando tu tens um equipe de investigação mais larga, não há problema, tu pode ser muito rápido, como ocorreu com a tradução e a adaptação transcultural de um material educativo chamado Via Láctea, que foi coordenado por la Rediense sob a autoria da professora Cristiane Cardoso de Paula. Isso foi feito em 3 meses.
¿Por qué es importante adaptar una herramienta de recolección de datos o material educativo? Puesto que si hay una herramienta capaz de medir un constructo deseado o un material educativo muy extenso, la opción es traducirla y adaptarla en lugar de desarrollar un nuevo instrumento. No hay sentido de desarrollar un nuevo instrumento si tú tienes uno que atende las necesidades de su investigación. La adaptación a una herramienta a culturas completamente distintas se requiere, sí, para tener un rigor muy claro, es una metodología específica. Y las etapas de traducción, adaptación y validación transcultural son muy distintas. Tú puedes hacer la traducción, adaptación y evaluar, pero no validar, porque validar es una etapa más psicométrica por la aplicación de la herramienta, como el teste, después del teste piloto. ¿Cuál es la importancia que tenemos de trabajar, por ejemplo, la traducción? La traducción es un proceso que se produce un documento que se deriva de la versión original. Entonces, hay un nuevo documento a partir de la versión original y se adapta al idioma distinto al cual fue producido. La adaptación es un proceso también también es un proceso, pero ahora es de reconocimiento de las diferencias culturales entre la audiencia de la versión original y la cultura de la audiencia objetivo, con la finalidad de lograr la equivalencia de significado. Entonces, cuando estamos haciendo la adaptación, estamos haciendo la búsqueda de la equivalencia de significado. E a validação transcultural é assegurar que a versão adaptada conserve as mesmas propriedades que a original, em sua capacidade para mensurar os mesmos construtos. Então, isto é uma equação mais matemática, estatística, que vamos aplicar o instrumento por um grupo de população, em torno de 30 a 40 participantes, para evaluar aquele instrumento. Ou então, o número de participantes com a psicometria de Pasquale, por exemplo, que aplicamos 5 participantes para cada pergunta que tem o instrumento. Então, se um instrumento tem 100 perguntas, então, teremos que ter uma amostra mínima de 500 participantes. Las etapas metodológicas para la adaptación transcultural de herramientas o ferramentas de investigación en materiales educativos que son destinados a las acciones de educación y salud, y es para la metodología de Beaton, Guillemin y colegas, tiene 7 estágios que salen de la traducción en 2 etapas, ¿no? La traducción por una persona que es un experto del tema y que tiene conocimiento de la lengua que está siendo traducida, y un que hace la traducción literal, que es la persona que conoce la gramática y el vocabulario mínimo de la lengua del instrumento original. Esta es la traducción 1 y la traducción 2. Yo voy a hablar sobre cada una en separado. Y la traducción, el estadio 2 representa la síntesis de la traducción 1 y traducción 2. Y el estadio 3 es la traducción de vuelta. Después de esta síntesis de las dos, se hace la traducción de vuelta. Disculpe, estoy con un problema de un estado gripal que todavía estoy em processo de melhora. E o estágio 4 é o comitê de expertos. O comitê de expertos é um comitê que vai trabalhar só com a análise, não a partir de sua experiência profissional, pero de sua experiência no de la experiencia profesional, pero del conocimiento científico que tiene sobre las preguntas del instrumento, y este comité ele analiza solamente la parte científica, si les corresponde la traducción, si les corresponde si estás correspondiente con
la traducción de los términos. Y el último estágio, el estágio 5, es la presentación de una pretestaje, una prepilotaje, que es preprueba, para ver si esto está descrito correctamente, si las personas se comprenden los términos que están siendo utilizados. Esto entonces se aplica en la población que es de la audiencia alvo del estudio y la audiencia final. Entonces, cada una de estas etapas tiene que ser muy bien reportada, sobre forma de informe, con la documentación, todo eso es documentado. Y redacta cada una de estas etapas en informe con todos los detalles sobre los procedimientos implementados. Entonces, la fase 1 es la traducción directa por dos personas, la fase 2, la síntesis de las traducciones, que es la reconciliación, la fase 3, la traducción inversa, y la 4, la consolidación por un comité de expertos. Y la fase 5 es la pilotaje. La traducción literal o inicial corresponde a la traducción 1 y 2, ¿no? Que son dos traducciones directas del idioma original para el idioma fuente, ¿no? Que este idioma fuente, si está en portugués, se va a hacer la traducción para español de Latinoamérica, de Perú, entonces el idioma fuente es portugués, y el idioma de destino es español de Perú. Las traducciones del traductor 1 y 2 deben realizarse de forma independiente, uno no conoce la existencia del otro, puede ser por una empresa, ¿no? Contratada con expertise en traducción de material para el área de la salud, con palabras y expresiones que pueden ser entendidas por la población general o por la población que va a ser aplicada el instrumento. Y las traducciones deben ser hablantes nativos del idioma original y conocer bien el idioma de destino, con perfiles técnicos variados, uno con otro sin conocimiento en el campo. O sea, una de esas personas necesariamente tiene que conocer el tema central de este instrumento y tener dominio del idioma de los dos países, ¿no? Entonces, eso, y otro es lo que nos llamamos de un traductor naive, un traductor ingenuo. No conoce el tema central del instrumento. La conciliación o síntesis de las traducciones se presenta una versión de consenso que es de un traductor 1 y traductor 2, traductor 1, 2 de los documentos originales junto con las versiones correspondientes del primer traductor y del segundo traductor. Este material después será sometido al comité de expertos. Los dos traductores y un observador encargado de realizar las grabaciones deben resumir los resultados de las traducciones. Es muy interesante cuando el traductor, que especialmente aquel traductor que conoce el tema central, hace parte del comité de expertos. Yo he invitado para ser parte del comité de expertos. Y un observador realiza las grabaciones y sintetiza los resultados de las traducciones. La traducción inversa, también conocida como back translation, es un procedimiento de verificación de la validez para garantizar que la versión traducida exprese exactamente el mismo contenido de los ítems que la versión original. Ninguno de los traductores posee conocimiento del contenido que abarca la herramienta, ni está familiarizado con el instrumento original. Entonces, percebe que volvemos para la traducción de nuevo. ¿No? Esta traducción de nuevo es un traductor, el primero puede ser la misma empresa, pero el segundo tiene que ser un traductor distinto de aquello que participó en el comité de expertos. Y la versión traductor 1.2 debe ser traducida nuevamente realizando dos retraducciones o
2 traducción inversa, que llama de traducción 1, retraducción 2. Mira, que esto, la intención es garantizar que no haya sesgo en proceso de traducción, que no haya influencia de externos en la consolidación de la equivalencia idiomática de la herramienta. Y los retrotraductores deben poseer necesariamente el idioma original con la lengua materna, o sea, tiene que conocer el portugués y conocer el español para que pueda hacer la traducción. En la fase 4, correspondiente al trabajo del comité de expertos, este comité va a trabajar con todos los materiales. Ellos tienen acceso a la traducción 1, traducción 2, traducción 1, 2, que es la conciliación, la retrotraducción 1, traducción 2, y la versión original del instrumento. Este comité recibe toda esta información, te puede enviar un poco temprana, antes de la reunión formal, y se somete al proceso de evaluación por parte del comité de expertos. La composición tiene que ser personas familiarizadas con el contenido, o sea, con el tema central del instrumento, el idioma original, profesional de la salud especializada en este asunto, los 4 traductores sería más deseable, o entonces, en mínimo, los 2 traductores, un traductor y retrotraductor que conoce el tema, ¿no? El mínimo, y el investigador encargado de realizar la síntesis. En los artículos que leemos es muy difícil, tenemos todos los traductores participando del comité de expertos, pero una dica que yo dejo acá con ustedes es que invite el grupo o un representante del grupo que trabajó en la versión original. El autor de la versión original es muy interesante que pueda participar de este comité de expertos, porque esto puede sanar algunas dudas que tienen algunos términos, algunas expresiones idiomáticas, cómo se puede hacer la conversión para otra expresión idiomática que es propia de la lengua de destino del instrumento que está siendo traducido. Isso garantiza a equivalência em el instrumento original e ele é traduzido especialmente em 4 áreas. 4 áreas. Área semântica, como que isto se processa em la prática, na prática não, em el idioma, como que é compreendido por la población en general, la semántica de la lengua, experiencial, de la experiencia de conocimiento, ¿no? De los miembros del comité que va a ayudar a producir la versión final, idiomática, porque se respeta la gramática del idioma que está siendo traducida, y conceptual es la capacidad de capturar las informaciones que hace la medida, ¿no? En este instrumento traducido. La semántica, si las palabras mantienen un significado uniforme. Si poseen múltiples interpretaciones para un único elemento, si existen desafíos gramaticales en el proceso de traducción, como por ejemplo los coloquialismos que va a cambiar de un idioma para otro. Entonces, el idiomático y la semántica son los 2 más desafiadores cuando estamos trabajando con una versión de instrumento para hacer la adaptación transcultural. Aquí está la adaptación transcultural, porque los coloquialismos y modismos son difíciles de ser traducidos, y el comité puede tener que formular una expresión equivalente en la versión de destino. En este caso, cuando tenemos con nosotros un representante de la creación del instrumento que está siendo traducido, es importante para que explique cómo fue utilizado la expresión idiomática y cuál es el significado para que podamos encontrar una expresión idiomática equivalente en el idioma de destino. En la fase 4 también analizamos la experiencia, que son los ítems, con objetivo de captar, ¿no? La experiencia de la vida cotidiana,
em uma cultura diferente, uma tarefa específica pode simplesmente não ser experimentada, ou incluso não é possível ser a tradução, e se reemplaça por um item que é similar, que em realidade se experimente também na cultura de destino. Hicimos isso em la tradução deste instrumento para evaluar niños com necessidade de saúde especial em sistema de saúde brasileiro, porque este instrumento foi criado para a realidade do sistema de saúde americano, dos Estados Unidos da América. E em Brasil temos o Sistema Universal de Saúde. Então, em esta parte temos que reemplazar por perguntas equivalentes, pero que se utilice a terminologia do sistema de saúde em Brasil. Em Brasil, falamos de rede de atenção em saúde. Não trabalhamos com a ideia de nível de saúde, por exemplo, nível primário, secundário, terciário. Acá temos a rede de atenção em saúde. Em esse caso, reemplazamos as terminologias que falavam sobre os três níveis de atenção em saúde, gerenciado por el sistema público de saúde dos Estados Unidos, que hace a compra de sistema particular de atenção em saúde, e acá em Brasil nós não temos esta realidade. Então, neste caso, a experiência do país, com a legislação brasileira, a política de saúde brasileira, nós temos que reemplazar em instrumento. Y la cuarta es la área conceptual. Las palabras suelen tener distintos significados conceptuales en culturas distintas. Por ejemplo, lactancia materna, amamantamiento exclusivo, lactancia exclusiva, lactancia predominante. Então, nesse caso, temos que utilizar términos conceptuales que son utilizados en el país de destino de instrumento. Y la evaluación de la versión casi final, pero todavía no es final, porque la final es después de la prueba piloto, es que aplica-se a versão pré-final em participantes de entorno de destino para um muestreo ideal de 30 e 40 pessoas. Cada pessoa é entrevistada para indagar sobre o que ele ou ela cree que significa cada item e a resposta elegida. E também le solicitamos que hace uma sugerência de que como podemos melhorar a pergunta. Então, isso é direto com a população de destino da nova ferramenta, novo instrumento de investigação. E se examina, em esse caso, o significado de los itens e de las respostas. E se garantiza que a versão adaptada conserve sua equivalência em um contexto aplicado. Se examina a distribuição da resposta para detectar uma alta proporção de itens faltantes ou de respostas únicas. Em esse caso, podemos utilizar uma escala de tipo Likert, com mínimo de 5 e máximo de 7 pontos. Podemos utilizar ferramentas já consolidadas, como, por exemplo, a AGRI-HS, ou então fazer a aplicação direta por el campo, e esta aplicação direta de la validação psicométrica. Em esse caso, vamos a ver o nível de concordância. Qual é o nível de concordância entre os respondentes sobre uma mesma pergunta? E uma avaliação estatística muito conhecida, muito reconhecida para o uso em avaliação de instrumentos, é a validação de alfa de Cronbach. Materiais educativos adaptados culturalmente também se pode ser, por exemplo,
un índice de comunicación clara de la adaptación transcultural para el idioma portugués de Brasil. Este fue un material educativo que también fue hecho la adaptación transcultural, que se analizó las puntuaciones atribuidas a material educativo, las variables relacionadas con los profesionales sanitarios, las proporciones de aceptabilidad del instrumento y, en este caso, del material educativo, y la comprensión de cada ítem que trataba este material educativo. Y ahora estamos en coordinación con la adaptación transcultural del contenido textual e imagético de portugués brasileño para el español de México, Perú y Colombia, en un proyecto en desarrollo por investigadores de la Red IENSE Internacional, y vamos a hacer la adaptación cultural de un video corto, Emergências em Traqueostomia infantil en transporte público, un estudio multicéntrico. Entonces, esto vamos a aplicar la metodología que fue utilizada en este artículo científico para hacer la adaptación de este material educativo. Entonces, vamos a empezar por la adaptación del storyboard. El storyboard fue la primera parte de la producción del video. Este storyboard está en portugués, ya solicité la traducción por una empresa de la traducción 1, ¿no? De una empresa que tiene la expertise de hacer traducción de material para área de salud. Y después y por otro, tenemos un traductor de cada uno de los países, ¿no? De México, Perú y Colombia, que tiene el dominio del conocimiento en idioma de la lengua portuguesa son estudiantes de México, un estudiante de México, otro de Perú y Colombia que vivió en Brasil, hizo su tesis de doctorado en portugués para hacer la traducción de este material. Y después vamos a someter al grupo coordinador del proyecto, con representantes de cada país, que compone el comité de expertos para hacer la evaluación de traducción 1, traducción 2, retrotraducción 1 y retrotraducción 2. Ese material todo va a ser sometido en mes de diciembre para el grupo de comité de expertos en una reunión de la red. Entonces, se espera que todas estas cenas, cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, sea hecho este proceso de validación, primero de adaptación transcultural. En síntesis, para finalizar mi presentación, les agradezco por escucharme hasta el final, es que cualquier método validado puede aplicarse siempre que su proceso sea riguroso y suficiente para lograr la equivalencia entre una herramienta original y la traducida. Se necesita más investigación para proporcionar evidencia que respalde las pautas actuales. O sea, esa es la metodología de Pitton, Guillemin, de año de 2000, y sigue siendo utilizada como un método referente para la adaptación transcultural y que también se puede diferir según su enfoque principal, pero carecemos de una evidencia de la superioridad de un método sobre otro, entonces se sigue utilizando la metodología de Guillemin. Y para hacer la validación se puede usar inúmeras técnicas. Se puede trabajar con la ronda de evaluación utilizando la técnica Delphi, puede utilizar AGRI-HS, que es una herramienta de evaluación de escala, como una escala tipo Likert de 7 puntos, que va de no concordo con concordo totalmente, o no concordo parcialmente. Entonces, son escalas, no son cuestionarios de evaluación de herramientas, que se puede hacer en comité de expertos, como una evaluación más cualitativa y también una evaluación
cuantitativa con la aplicación de estos instrumentos. Ahora estamos haciendo la evaluación de la sensibilidad y especificidad de una escala para evaluación de la autoeficacia materna en la lactancia materna de niños con prematuridad. Entonces, esta escala fue aplicada con menos en un país con 10, otro con 12. Ahora estamos aplicando en Brasil con 40 participantes, siendo que 20 participantes son sin experiencia anterior con lactancia materna, que madres de niños prematuros, y otro que madre de niño prematuro con experiencia previa en lactancia materna. Y verificamos que esta herramienta, este instrumento, que llama-se como una escala de evaluación de autoeficacia, ella no tiene especificidad para aplicación con madres que tienen niño prematuro sin experiencia anterior con lactancia materna. Entonces, es una escala con muy baja sensibilidad o para medir el constructo de la autoeficacia materna entre las madres que no tienen una experiencia anterior con lactancia materna. Y eso estamos aplicando directo con la población alvo y también utilizando una escala utilizando la propia herramienta para evaluar su especificidad y sensibilidad. Entonces, las formas más comunes de evaluar y de hacer la adaptación transcultural es la traducción técnica, como esto que hablamos hasta ahora, que otro se hace la evaluación de estas traducciones en grupos focales, y en grupos focales de expertos, solo de expertos. Esses grupos focales de expertos evalúan la traducción técnica y el trabajo se encerra se termina con el comité de expertos. Y también otra forma es hacer la análisis de conceptos. En la análisis de conceptos se hace la traducción con base en una revisión integradora o entonces en análisis de concepto por una revisión de escopo. Eso se hace el cruzamiento de estas informaciones para ver con la evidencia que se puede aportar, estas evidencias que son características y que puede contribuir para una traducción adaptada. Y la ronda de evaluación, por ejemplo, con la técnica Delphi para que pueda hacer el aperfeccionamiento del instrumento de investigación. Entonces, muchas gracias. Mi correo electrónico es icabral444 gmail.com. Entonces, estoy a la disposición del grupo que desea enviar preguntas para que yo pueda contestarlas por correo electrónico. Yo voy a parar de compartir mi pantalla y agradezco a todos que me escucharon hasta este momento. Entonces, un fuerte abrazo y un buen congreso para ustedes. Hasta luego.